Mañana, vamos a hablar ahora, vamos a desarrollar un tema que ya habíamos contado la semana pasada, ¿no? En realidad, a principios de esta semana, cuando se conoció esta investigación que se ha hecho desde el CONICET, ¿no? Y tiene que ver con harina en el aire en Chivilcoy. Fíjense esto, porque es muy interesante la conclusión, ¿no? Investigan si la presencia de harina en el aire en Chivilcoy está relacionada con el desarrollo de enfermedades como la celiaquía. A este resultado se llega después de una investigación que se ha hecho, ahora vamos a contar de qué forma, ¿no? Pero bueno, el fenómeno de la harina suspendida en el aire es tan común que pasa desapercibido para la mayoría, o sea, que hace mucho tiempo que está pasando, pero puede ser una amenaza latente para quienes convivan con la celiaquía. Yo estoy en comunicación ahora y le voy a agradecer la amabilidad. Es un investigador del CONICET, profesor además, Mauricio De Marzi, que es chivilcoyano también, ¿no? ¿Cómo le va, Mauricio? Gusto saludarlo. Ezequiel es mi nombre. Buen día. Hola, buen día, Ezequiel. Muchas gracias por la comunicación. Bueno. Y sí, soy investigador con soy de Chivilcoy. Bueno, nativo de esta tierra donde se está investigando esta situación, ¿no? ¿Cuánto tiempo hace que ocurriría esto, Mauricio? ¿Y cuánto tiempo le llevó, bueno, de alguna manera, determinar esta situación? Mirá, el estudio sigue en marcha, ¿no? Ajá. Esto hay algunos resultados que ya están publicados, como todas las líneas de investigación, ¿no? Uno va seleccionando los resultados, va publicando y normalmente las conclusiones de ciertos resultados generan nuevas líneas de investigación. Sí. Nosotros hace muchos años que trabajamos, bueno, tenemos diferentes líneas de trabajo. Una de las líneas de trabajo tiene que ver con la enfermedad celíaca. Sí. Y hemos trabajado en diferentes áreas de la patología, desde analizar un poco la incidencia en la zona hasta la búsqueda de marcadores moleculares que nos permitan mejorar el diagnóstico, el seguimiento, el pronóstico de la enfermedad, porque es una patología que históricamente se la relacionaba con ciertos síntomas, con ciertas edades de aparición, y hoy en día ya sabemos que hay un consenso internacional de que la celiaquía es una patología que está muy subdiagnosticada. La cantidad de síntomas y diversidad de síntomas de aparición también son muy diversos, a veces son difíciles de relacionar con la enfermedad en sí al principio. Uh-huh. Mucha gente no tiene síntomas directamente, pero sí tiene la patología y tiene proceso inflamatorio intestinal, tiene desaparición de vellosidad intestinal, problemas de mala absorción, que van pasando desapercibidos. Entonces todo eso complica el diagnóstico, y eso le podemos sumar también que mucha gente ante algún síntoma implementa una dieta libre de gluten, claro, digamos, por decisión propia, mucho antes de ir al médico. Entonces al médico le complica también el diagnóstico, porque todos los marcadores empiezan a negativizarse, quizás la biopsia también da negativa, y complejiza el diagnóstico. O sea, usted me dice que por ahí puede haber casos en este momento que se estén dando, pero que no estén de alguna manera contemplados en el sistema de salud todavía, porque la gente no ha concurrido. Totalmente. Sí, totalmente. Hay muchísimos casos. En Argentina hay registrado entre unos 400 y 500 mil casos de pacientes celíacos. Ajá. Pero se supone que hay muchos más. Se supone que hay mucho más. Mira, yo te puedo contar una anécdota, y vamos a lo de la harina, ¿no? Pero te puedo contar una anécdota muy cortita. Nosotros muchas veces en el laboratorio usamos, digamos, nos sacamos sangre entre nosotros, digamos, para usar como controles, ¿no? Entonces nos hacemos los mismos controles, bueno, porque para ver cómo estamos. Y un becario nuestro, uh-huh, nos daban positivo todos los marcadores, muy positivos, y no tiene ningún síntoma, y en ese momento uno empieza a entrar en duda, estamos haciendo bien lo que estamos haciendo. Y entonces lo primero que decimos, bueno, mirá, anda al médico, va al médico, repite los ensayos en un laboratorio de diagnóstico clínico, bueno, se hace la biopsia, y tenía el intestino borrado, no tenía, o sea, tenía todos los signos de la patología, pero ningún síntoma. Ajá. ¿Viste? Entonces es compleja la patología, es compleja. Doctor, pero bueno, en ese contexto es lo que me estabas preguntando vos ahora. Nosotros en algún momento dijimos, ¿habrá algún factor ambiental que también desencadene? O sea, lo hay, porque el gluten es un factor ambiental, digamos. Al consumir una harinas de trigo, avena, cebada, centeno, digamos, uno está incorporando gluten. Entonces
Hay pacientes celíacos que son mucho más sensibles y otros que no son tanto, depende, pero hay gente que es muy sensible ante vieron que, no sé si sabés que la gente tiene que usar tenedores propios, platos propios, digamos, porque la mínima contaminación en algunas personas genera reacciones muy Totalmente. fuertes. Entonces, pensando en esa poquita cantidad de hoy, ¿qué pasa si hay algún otro factor ambiental o el gluten lo capta de otro lado? Sí. Y esa fue la hipótesis que nos llevó a nosotros y que nos permitió publicar un primer estudio en donde demostramos muy fácilmente que se podía detectar harina en el aire. Ajá. Pero fue todo, nosotros tuvimos que poner a punto toda una técnica porque eso no estaba descrito, ni siquiera cómo buscarla. Pero esto ya viene desde hace mucho tiempo. El estudio empezó hace mucho tiempo, lo de la harina no. Ajá. Lo de la harina te diría que hace un par de años, calculo yo. ¿Y esto a qué lo la idea atribuyen? empezó antes, la idea empezó antes, viste que a veces las cosas se van bifurcando, pero sí, la idea empezó antes. Sí. ¿Y esto a qué lo atribuyen ustedes? ¿Tiene que ser algún molino harinero que está funcionando mal, que hay alguna filtración? ¿Por qué hay harina en el aire? Bueno, hoy no lo tenemos demostrado. Ajá. Lo que estamos haciendo ahora, lo que sí estamos, porque lo que primero hicimos fue tomar muestras en 4 o 5 lugares, puntos diferentes de la ciudad, detectamos harina simplemente sin entender bien el comportamiento del fenómeno. Sí. Entonces lo que hoy tenemos es también trampas de tomas de muestras, también en 7, no me acuerdo cuántos puntos de la ciudad en este momento. Eso está asociado a su vez a un equipo que está tomando aire constantemente y fijando el aire sobre un soporte, las 24 horas del día, los 365 días del año, ya llevamos un año y pico, ¿sí? De muestreo, esperemos poder llegar a los 2 años de muestreo, y todo asociado a una estación meteorológica. Entonces, para poder relacionar lo que encontremos, ¿sí? Y las concentraciones, los picos de horas, con la temperatura, con los vientos, la humedad, las precipitaciones, la época del año, para poder entender un poco el fenómeno ambiental y después sí relacionarlo, si es que encontramos correlación nuevamente, con alguna patología en particular. Porque esto, uno habla de la celiaquía, pero en realidad muchas veces podrían no tener relación con la celiaquía, pero sí con alguna otra reacción de intolerancia, con algún problema respiratorio. Bueno, de hecho hay dos reportes muy breves, no son argentinos, que describen a personas que tenían problemas bronquiales y que implementando dieta libre de gluten se les fueron los problemas bronquiales. Entonces, hay mucha evidencia suelta y nosotros estamos tratando de ir armando ese rompecabezas. Claro, estoy viendo que la cuestión está instalada en Chivilcoy. Ahora después le voy a preguntar si desde el ámbito político, desde el ámbito de la municipalidad se está haciendo algo con respecto a esto. Pero estaba viendo también un trabajo que hacen los chicos de la escuela técnica inspirado en charlas que usted ha dado, ¿no? Que es algo por ahí no demasiado sofisticado, pero que evidencia lo que está pasando. Con un ventilador y una cinta adhesiva capturan partículas de harina en el aire. Exactamente. Sí. Nosotros en algún momento, bueno, vos sabrás todos los problemas que tenemos a veces con las importaciones, con el financiamiento. En ese contexto, en algunas charlas que hemos dado en la Escuela Industrial de Chivilcoy, surgió la idea desde los docentes, de los mismos alumnos, de decir, bueno, nosotros por ahí podemos hacer piezas del equipo, porque estamos teniendo problemas, y acá cuando se para un equipo, capaz que estás un año para tratar de conseguir el dinero y el repuesto, y importarlo, ¿viste? Entonces, estamos en una situación compleja. Y la verdad que ellos generaron uno de los rotores que necesitábamos, lo hicieron, está funcionando bien, y ahora hicieron un prototipo también. La verdad que es buenísimo eso, porque nosotros tenemos un equipo, un equipo de los que censan las 24 horas, los otros son equipos de depósito, que también censan las 24 horas, pero te da una imagen de lo que pasa por ahí en 15 días, o una imagen de lo acumulado en un mes. Pero el equipo que te muestra hora por hora lo que está pasando durante todo el año, tenemos uno solo. Y la realidad es que estaría bueno tener varios, poner en diferentes puntos de la ciudad, o poner en diferentes ciudades, porque yo me juego, no tengo ninguna forma de comprobarlo hoy, pero lo que nosotros estamos hablando acá se debe repetir en un montón de ciudades. Claro, y más de la zona de la Pampa Húmeda, donde hay cierta actividad económica que tiene que ver sin con ir más lejos, Alberti, por ejemplo, que tiene varios molinos harineros, ¿no es cierto?
Seguro, por eso, seguro. Claro, acá... Ahora, después la causa, viste, si claro. es un mal control, yo eso lo desconozco, eso claro. después tendríamos que tratar de analizar. Claro. Quería preguntarle, doctor, porque acá se reabre el debate, usted recién decía que puede pasar en distintas comunidades del interior, se reabre el debate de cómo se han extendido las ciudades y cómo han quedado por ahí los molinos o los silos, a veces también, claro, en el medio, claro. ¿no? Por una cuestión de que la ciudad por ahí sobrepasó lo que en algún momento se había estipulado, ¿no? Claro, en algún momento algo era bien periférico y después pasa a ser central. Es complejo el tema, es muy complejo eso porque, claro, la planificación del crecimiento a lo largo de los años a veces, bueno, no es la mejor, no es fácil tampoco frenarlo o desviar de alguna forma, en el sentido de que, digamos, cuando un molino te queda muy cerca, y bueno, tarde o temprano va a quedar envuelto por la población. Eso, yo sé que hay muchas, se ha debatido mucho ese tema, no solamente por el molino, el ruido, los movimientos de camiones, en diferentes ciudades lo he leído, ha sido parte de noticias muchas veces. La solución también sé que es compleja porque requiere inversiones, es mucho dinero, bueno, entiendo que bueno, más allá de la investigación que estamos haciendo nosotros, ese problema es muy complejo y requiere consensos amplios y programados, ¿no? Las cosas no se pueden solucionar de un día para el otro, en el sentido de decir, bueno, te tenés que ir, te va, porque también hay puestos de trabajo que tenés que tener en cuenta, hay que cuidarlos. Digamos, tiene un montón de aristas este tema, entonces nosotros somos muy cautos y muy rigurosos al momento de afirmar algo, ¿no? Nosotros lo que decimos es de lo que tenemos evidencia científica y de lo que podemos comprobar. ¿Usted cree que el poder político... trabajando en eso, obviamente. Le pregunto, ¿usted cree que el poder político por ahí, imagino que este trabajo ha llegado a la mesa del intendente o de quien fuera, digo, ¿están haciendo algo con respecto a esto? Más allá de que es difícil, como usted dijo recién, es difícil corregir este tema, pero digo, ¿hay interés? ¿Usted capta que hay interés en la municipalidad, que es quien también tendría que actuar acá, o algún organismo directamente de la provincia? Nosotros, siempre que hemos necesitado ayuda del hospital de Chivilcoy, que es un hospital municipal, de la Secretaría de Salud, siempre la hemos recibido, siempre, para la instalación de los equipos desde el vamos, para el reclutar voluntarios, cuando hicimos campañas de recolección de muestras de sangre, y después cuando necesitamos instalar como es la estación meteorológica, y hemos elevado notas, así siempre hemos tenido una respuesta muy propositiva, siempre hemos tenido apoyo. Yo lo que no te sé contestar es en qué estado de situación está políticamente, ¿no? Pero los han escuchado. Sí, no, siempre nos han escuchado en diferentes ámbitos, tanto de la gestión, también tanto de como es, concejales que son de la oposición, que se han interesado en el tema, digamos. No hemos notado ninguna resistencia, nada, todo lo contrario. Siempre hubo apoyo a que los estudios se hagan, que se avancen, que esto pueda, que nosotros podamos trabajar en lo nuestro, ¿no? En ese sentido, yo no veo inconvenientes, y por eso también uno es cauto, porque entiende que las decisiones políticas o las implicancias que esto pueda tener a futuro, hay que dar margen de trabajo, ¿no? Porque sabemos que las cosas no se pueden borrar de un plumazo, sabemos que hay un montón de aristas. Mira, yo milité mucho tiempo también con y esto fuera de mi ámbito científico, sino con el tema del agua y la contaminación del agua y el problema de los nitritos, nitratos, arsénicos, y lo que ocurre en toda la zona, digamos, ¿no? Claro, sí. Y si bien no estoy alejado de eso por cuestiones de tiempo y bueno, por mi trabajo, y yo viajo bastante, voy y vengo, o sea, si bien vivo en Chivilcoy, voy y vengo constantemente, ¿viste? ¿No? Pero bueno, digamos, también siempre fuimos muy cautos. El problema está, no se puede negar, existe, las soluciones no son mágicas, ¿no? Requiere mucha planificación y a largo tiempo. Lo que es necesario es quizás
y lo que le hemos planteado muchas veces a la empresa de agua era eso, decir, bueno, a ver, no queremos que mañana vengan y con la solución y listo, ya está, se arregló, porque sabemos que no existe eso. Claro. Pero sí con una planificación a mediano y largo plazo. Totalmente. La verdad bueno, que a veces cuesta también eso, ¿eh? es muy interesante lo que está contando, doctor, y aprovecho ya para despedirlo y agradeciéndole la amabilidad de atenderlo y explicarlo tan claramente, porque además es profesor, ¿no? O sea que la tiene clara. Quiero preguntarle acerca de su actividad y de todo lo que se habla del CONICET. Cuando estaba leyendo también algunas notas el otro día, por ejemplo, que en Córdoba la mitad de los investigadores evalúa dejar la ciencia por el recorte, por la crisis en el sistema. Otro también que maneja un Uber, otro doctor del CONICET para llegar a fin de mes. ¿Cómo está la situación ahora con respecto al trabajo tan importante que ustedes hacen? ¿No hay recursos en general para investigar? No, la situación es catastrófica. Ajá. Es catastrófica. Ajá. Nosotros mantenemos nuestra línea de trabajo por 2 o 3 estrategias. Una es, bueno, uno cuando compra un reactivo, cuando compra material descartable, no compra para 2 días, ¿no? Siempre hacemos planificaciones en años. Nosotros siempre, nuestros proyectos están planificados 4, 5, 6, 7 años. Entonces uno trata de planificar las cosas y mantener los recursos, tener los recursos. No te digo para todo el tiempo de que dura, pero más o menos hace ese tipo de cosas. Entonces, eso nos está permitiendo sobrevivir durante algún tiempo, pero esto no puede resistir mucho más. O sea, a ver, en mi caso particular, con mi grupo, obtuvimos un subsidio muy importante que daba la agencia, la ANSIT, la Agencia Nacional de Promoción Científica y Técnica, que dependía del ex Ministerio de Ciencia y Tecnología, que son los subsidios más importantes en cuanto a monto de dinero que se daban en Argentina. Recibimos 2 cuotas y ya hace 1 año y pico que no recibimos más nada. Entonces, digamos, en algún momento los reactivos se nos van a terminar, en algún momento se nos van a terminar el material descartable, en algún momento no vamos a poder arreglar los equipos y ahí va a ser el principio del fin. Y te estoy hablando de los recursos que necesitamos para investigar. Claro. Otra de las cosas que nos permite sobrevivir son los contactos internacionales que tenemos, ¿viste? Todos trabajamos en colaboración con grupos de otros países, de la Comunidad Europea, de Estados Unidos, entonces muchas veces nos hacen alguna donación, digamos, hay mucha solidaridad en el ambiente. O sea que son reconocidos, pero no hay insumo, ¿no? O sea, son reconocidos, pero no hay presupuesto. Sí, claro. Sí, totalmente. Y nuestro sueldo, digamos, sufrió en el último año un 35% de recorte en valor real, ¿no? En capacidad adquisitiva. Entonces, estamos muy por debajo aún de la caída de la media de la Administración Pública Nacional. Claro. Entonces, yo te lo digo tanto como investigador de CONICET, con una media de mi sueldo de CONICET y mi sueldo como docente universitario. Claro, pero la gente tiene que saber de alguna manera la labor que hacen ustedes, como por ejemplo este caso puntual, que de alguna manera están velando por la salud de la comunidad, porque a veces pareciera que no solamente los médicos del Garrahan se merecen un aumento, no, también ustedes, aunque por ahí es más silencioso. No, claro, pero hay muchísima gente trabajando en temas. Lo que pasa es que a veces también hay que asumir la culpa. Nosotros no estamos capacitados para publicar, o sea, nosotros publicamos pero en medio científico, entonces por ahí no estamos tan preparados para hacer la comunicación hacia la población, hacia la gente, de lo que hacemos, cuál es la importancia, cuál es el impacto potencial que pueden tener los desarrollos que hacemos, digamos, nosotros, pero hay un montón de gente trabajando en cosas terriblemente importantes. Hace poquito salió un trabajo del doctor Gabriel Rabinovich que, digamos, en donde un grupo argentino desentrañó todo un mecanismo que tiene que ver con el desarrollo de tumores, y eso abre la chance de futuros tratamientos, digamos, y se hizo acá en Argentina. Claro. Y así hay un montón, te puedo decir, pero lo que pasa es que hoy en día otro problema más es que los chicos que se están recibiendo en la universidad ya no ven atractivo meterse en el sistema científico. Claro. Porque los sueldos son malos, porque sabe que las condiciones de trabajo no son buenas tampoco. Antes, lo común era que se recibían, se metían en el sistema, hacían el doctorado, quizás entraban, y después si las cosas no iban bien, capaz que se iban. Claro. Ahora ya ni siquiera eso, ¿viste? Yo te digo, yo recorro laboratorios de otras instituciones, de la UBA, y están teniendo problemas todos los grandes laboratorios, los lugares más importantes, están perdiendo gente, porque
los que se jubilan no son recuperados con los nuevos que ingresan, y porque hay gente que está ya en la etapa de la carrera, ¿viste? Esa etapa de los 45, 50, hasta los 55 años, que es supuestamente la etapa más productiva, donde uno ya tiene la suficiente formación, pero todavía es joven como para planificar un montón de cosas, y esa gente se está yendo. Claro. Se han ido. Tengo conocidos, amigos que se han ido. Dejando toda una trayectoria acá y a buscar horizontes nuevos en otros países, ¿viste? Entonces, es complejo. Tremendo el escenario. El tema es que, si esto sigue así unos años más, va a ser muy difícil. Siempre es posible reconstruirlo, pero va a llevar muchísimo tiempo.